Hola, ¿qué tal estáis? Ya estamos aquí con un nuevo programa de La Mecedora. Tengo en mis manos un recorte de periódico del ABC del año 1960 que he encontrado entre algunos documentos familiares. Os digo siempre que las historias están más cerca de lo que pensamos y esta me dejó absolutamente perplejo y la tenía relativamente cerca. Desconocida por la mayoría, tuvo por protagonista uno de los pocos militares españoles que desde soldado llegó hasta general sin pasar por la academia. Quizá para muchos Taxdir no suene demasiado. Otros lo relacionaréis con una famosa carga de caballería en las operaciones de Melilla el 20 de septiembre de 1909, que le valió al teniente coronel Cavalcanti la Cruz Laureada de San Fernando. Pero a veces la historia deja en el olvido a otros héroes y ese mismo día y en esos mismos combates ganaba otra laureada un desconocido y sencillo cabo de infantería que años después llegaría a general. Conozcamos la historia de don Nicolás Moreno Gamero, el otro héroe de Taxdir. Nicolás Moreno nació en Escalonilla, un pequeño pueblo de la provincia de Toledo, el 28 de septiembre de 1885. Su infancia se desarrollaría mientras en España se producía el desastre del 98, con la pérdida de nuestras posesiones en ultramar. A principios del siglo XX y tras los diferentes acuerdos entre las potencias europeas, España trataba de hacerse un hueco en el escenario colonial y comenzaba una política para hacer valer su presencia en el norte de África, a través de las concesiones mineras de los yacimientos de hierro y plomo de Uxán y Afra en Melilla, que se conseguirían en 1907, así como la autorización para construir un ferrocarril y diferentes infraestructuras para la explotación minera. El territorio alrededor de Melilla sufría innumerables tensiones y luchas internas entre el sultán y los diferentes jefes de las cábilas, ya que todos querían exigir derechos sobre las concesiones mineras. España se veía en una situación comprometida y se veía obligada a negociar con unos y otros en un difícil equilibrio para poder beneficiarse. En 1908, la tensión iba en aumento y los intereses españoles se constituían en objetivos de las cábilas. El 9 de julio de 1909, un grupo de trabajadores de la construcción del ferrocarril era agredido, muriendo 6 de ellos. Inmediatamente se desplegaban nuestras fuerzas y comenzaban a producirse duros enfrentamientos. El gobierno del presidente Maura decretaba el 10 de julio la movilización de los reservistas de las brigadas de cazadores de Madrid, Cataluña y Campo de Gibraltar, lo que provocó disturbios en Madrid y en Barcelona y se iniciaban los sucesos conocidos como la Semana Trágica. Mientras, en Melilla, continuaban los ataques desde las alturas que dominaban las posiciones españolas. El día 16 de julio comenzaba la llegada a la ciudad de las fuerzas expedicionarias de refuerzo y el 18 entraban directamente en combate que se reproducirían durante todo el verano, hasta llegar al llamado desastre del Barranco del Lobo el 27 de julio, donde una columna dirigida por el general de brigada Guillermo Pintos intentó tomar las alturas cercanas a la ciudad desde donde hostigaban los rifeños, el monte Gurugú, siendo sorprendida y atacada desde las alturas, convirtiéndose en una mortal trampa, produciéndose centenares de bajas y una tremenda repercusión en la sociedad española. En esta situación, el gobierno iría enviando más refuerzos al general Marina para hacer frente a la situación y ganar el terreno necesario para asegurar Melilla y las concesiones mineras. Tácticamente, el objetivo del general Marina era el dominio del macizo del Gurugú, pero evitando un nuevo ataque directo, intentando su envolvimiento para obligar a las jarcas moras a abandonarlo antes de verse rodeadas. El primer objetivo pasaba por controlar la península de Tres Forcas al noroeste de Melilla para asegurar la retaguardia del futuro envolvimiento del Gurugú. Aquí empieza nuestra historia.
A los 20 años, Nicolás Moreno Gamero se encontraba sentando plaza de soldado en el batallón de cazadores de Chiclana número 17 de guarnición en Algeciras, perteneciente a la segunda brigada de cazadores del campo de Gibraltar, una de las que se desplazaría a reforzar Melilla. Muy pronto el cabo Moreno se vería envuelto en acontecimientos históricos. El día 20 de septiembre de 1909 se iniciaban las operaciones para hacerse con la península de Tres Forcas. La división de cazadores del general Tobar, formada por dos brigadas, la del general Morales y la del general Alfau, sería la encargada de llevar el esfuerzo de las operaciones. La península de Tres Forcas era muy agreste y estaba surcada por barrancos profundos y estrechos y caminos muy pedregosos. El plan previsto era que la división de cazadores iniciase el avance de forma conjunta, formando una sola columna, hasta llegar al poblado de Azid el Hach-Bizán, en donde se dividiría. La brigada de Morales marcharía en cabeza y ocuparía Taxdir para cubrir los posibles ataques moros a la brigada del general Alfau, que se dirigiría hacia Taurí, al norte, y ocuparía la península. A las 5 de la mañana del día 20 de septiembre, las fuerzas se encontraban desplegadas en los alrededores de Rostrogordo, a las afueras de Melilla. El cabo Moreno, al igual que sus compañeros, sentía la preocupación del momento. Se dirigían hacia un terreno desconocido. A las 6 de la mañana, la división se ponía en marcha con la vanguardia de la brigada Morales en cabeza. Dos secciones del escuadrón de caballería Alfonso XII, el batallón de cazadores de Cataluña, una batería de montaña y una compañía de zapadores, todos ellos convenientemente desplegados. No había camino y se avanzaba por un terreno duro y pedregoso. Detrás, el resto de la brigada avanzando en columnas sin desplegar. El grueso con el batallón de cazadores de Tarifa, otra batería de artillería, el tren de combates y bagajes y el batallón de cazadores de Chiclana, donde avanzaba el cabo Moreno. A retaguardia, el batallón de cazadores de Talavera y una sección de caballería. Total, 3.500 hombres con 8 piezas de montaña. Detrás de la brigada del general Morales progresaba la del general Alfau con una composición similar. En Azib el Hach-Bizán, 2 kilómetros antes de llegar a Taxdir, se separarían las dos unidades, según estaba previsto. La de Morales proseguía su marcha, mientras que la del general Alfau se dirigía hacia el noroeste a tomar la senda de Taurit. Esta última no tendría excesivas dificultades con hacerse con sus objetivos, consiguiendo que antes del mediodía la península de Tres Forcas estuviera ocupada sin bajas. Sin embargo, en el sur la cosa se complicaba. La brigada del general Morales llegaba a un profundo barranco cauce del arroyo Hendoc, y el batallón de cazadores de Cataluña, que marchaba en vanguardia, ocupaba el poblado de Taxdir, extendiéndose por las alturas dominantes a vanguardia del mismo. Desde ellas se observaba que grupos de moros hostiles se iban acumulando frente a ellos. El enemigo, ya reunido en número considerable, comenzaba el ataque. El despliegue se había realizado a vanguardia del poblado de Taxdir y las órdenes del alto mando, que se recibieron en ese momento, eran que se debían replegar sobre el poblado y no ir más allá. Al recibirlas, el jefe del batallón de Cataluña, que como hemos visto era el más avanzado, manifiesta que no las puede ejecutar por haber sufrido bajas y hallarse en contacto con el enemigo, y un repliegue en esas condiciones sería costosísimo, solicitando apoyo para poder realizarlo. El mando ordena el avance de algunas de las baterías de artillería, así como que se desplieguen los otros batallones de cazadores, el de Tarifa a la izquierda del de Cataluña y en el flanco izquierdo más alejado el batallón de cazadores de Chiclana, donde el cabo Moreno se encuentra encuadrado. El enemigo se acerca peligrosamente y extiende su frente. Son las 10 de la mañana. A las 13 se reitera la orden al batallón Cataluña de que se repliegue a Taxdir, que realmente era el objetivo de la operación. Al comenzar el repliegue, las unidades se verán amenazadas por el flanco derecho. Será en ese momento cuando tengan lugar las famosas cargas de las secciones del escuadrón de caballería Alfonso XII, al mando del teniente coronel Cavalcanti, que hicieron desistir al enemigo y consiguieron proteger el repliegue propio, y que supondría la concesión de la Cruz y la Unidad de San Fernando y la Fama. Pero en aquellos mismos momentos, en otro lugar de aquel frente,
tenía lugar otra acción en la línea de fuego del batallón Chiclana. Los movimientos de repliegue siempre eran interpretados por los moros como señal de victoria y envalentonados continuaban el ataque. En aquellos momentos se ordena que una compañía del batallón Chiclana protegiera el repliegue del flanco izquierdo y el capitán de la misma mandaba al cabo Nicolás Moreno que avanzara con 10 hombres y ocupara una posición a vanguardia que favoreciera la acción del repliegue de nuestras fuerzas. Valientemente, nuestro protagonista, recibiendo un nutrido fuego enemigo que le causó 6 bajas, cumplimentó la orden sin vacilar. Una vez ocupada la posición, el cabo Moreno organizó la resistencia sin amilanarse y durante 3 horas, y soportando una continua lluvia de proyectiles, conseguiría proteger la retirada del resto de fuerzas, llegando a quedarse únicamente con 3 hombres. Cuando al final recibe la orden de repliegue, lo haría de forma escalonada y organizada, llevándose con él a sus hombres, heridos y sin perder un fusil. Esta acción le valió también a Nicolás Moreno Gamero el ascenso a sargento por méritos de guerra y la Cruz Laureada de San Fernando con fecha 22 de marzo de 1910, hace 113 años. La Guerra de África continuó con diferentes etapas y nuestro protagonista las vivió en primera persona. El 11 de abril de 1912, el sargento Moreno ascendía de nuevo por méritos de guerra a segundo teniente de infantería, continuando su carrera ascendiendo a primer teniente y capitán en 1918. Las heridas recibidas en Marruecos le obligaron a dejar África ocupando destinos en la península. En 1931 era ascendido a comandante y por la Ley de Retiros de la República pasaba a esa situación ascendiendo a teniente coronel. Durante la Guerra Civil fue encarcelado por el Frente Popular. Al finalizar la guerra vuelve a la situación activa y en 1945 ascendía a coronel ocupando el mando del Regimiento Asturias número 31 y posteriormente otros destinos. En 1949 ascendía a general de brigada y pasaba a la situación de reserva. Fallecería en 1960. El cuadro del general Moreno descansa hoy en día en algún almacén oscuro del Museo del Ejército después de ser descolgado cuando se realizó el traslado a Toledo. Quizás es todo un símbolo de cómo tratamos a nuestros héroes. Don Nicolás Moreno Gamero, el infante laureado que desde soldado llegó a general, el otro héroe de Taxdir, fue el padre del que fue mi entrañable y querido padrino, mi tío Pepe. Y yo nunca conocí su historia hasta ahora. La vida encierra muchas sorpresas. Espero que os haya resultado entretenida esta historia y nos vemos pronto. Un saludo.